Hola, hoy conversamos con Antonio Canova, abogado y experto en derechos humanos y educación. Él tiene una visión fresca y realista sobre los retos del país. Antonio nos invita a imaginar una Venezuela diferente, una donde las libertades civiles, la educación libre y el esfuerzo individual sean el verdadero motor de cambio. Hablamos sobre cómo las familias venezolanas en las zonas más golpeadas por la pobreza están impulsando nuevas formas de educación alternativa. Hablamos de las microescuelas que existen por todo el país. También hablamos sobre todas esas ideas que podrían transformar el sistema educativo nacional. Antonio habla con optimismo y confía en la capacidad de los venezolanos para construir su propio futuro, sin adoctrinamiento ni caudillo. Es una conversación llena de ideas, entusiasmo y la certeza de que el milagro venezolano ya ha comenzado, silenciosamente, en las aulas más humildes del país. Espero que les guste. Hola Antonio, ¿cómo estás? Un placer tenerte. ¿Cómo te ha ido? Bueno, el placer es mío. Estoy muy bien y con mucha ilusión y queriendo hablar del futuro. Qué bueno, me gusta muchísimo y eso es un poquito lo que quiero. Quiero entender ustedes como asesores y de María Corina, del equipo de María Corina, cuéntame cómo están planificando ese futuro, cómo están anticipando las cosas, en función a qué son los planes. ¿Han hecho evaluaciones, han hecho diagnósticos? De verdad estamos listos para un nuevo gobierno o vamos a llegar y después es que se van a empezar a analizar las cosas? Mira, yo creo que si algo hemos aprendido los venezolanos después de esta tragedia tan dolorosa, tan dura, es que tenemos que empezar a creer en nosotros mismos y hacer las cosas por nosotros y buscar nosotros nuestra futuro mejor y a través del esfuerzo y el mérito es que podemos resolver los problemas y no estar confiando en otros y mucho menos en políticos. Yo creo que eso es el aprendizaje dolorosísimo pero que hemos tenido los venezolanos, de la misma forma que otras sociedades que han pasado por eh, situaciones políticas, económicas, como la venezolana, sociales como la venezolana, han Ujú. también aprendido esa lección. O sea, el milagro económico alemán no ocurrió, sino bueno, luego de que ellos tuvieron esa experiencia nacionalsocialista. Ok. Confiaron en un líder y el líder terminó destruyéndolos. De ahí en adelante ellos decidieron por sí mismos bueno, construir el futuro y es lo que todo el sistema abierto de libertades Ujú. de la Alemania occidental, que es lo que habla el milagro alemán por allá en 1945-48. Pero esto se ha repetido en otros lugares y en otros momentos de la historia. Luego de opresión, con todo lo que cuesta lograr acabar con ese sistema, bueno, se da un justo valor a la libertad individual y a la Ok. capacidad que tenemos las personas de voluntariamente, libremente, cooperar con otras, organizarnos con otras y poder crear las soluciones y poder mejorar nuestra forma nuestra situación de vida y poder además lograr metas sintiéndonos valiosos porque son nuestra resultado de nuestro esfuerzo y no son cosas simplemente regaladas. Que Entonces, la gente valora la libertad. las sociedades comienzan a valorar, una vez que la pierden, al recuperarla, comienzan a valorar la libertad. Que los venezolanos la perdimos y confiamos en caudillos, confiamos en que nos iban a resolver, confiamos en que teníamos derechos solamente por decirlo y que otros nos iban a dar, nos venían a satisfacer. ¿No? O sea, somos una generación que se olvidó de esos valores que han hecho, bueno, prósperas y justas y en paz a las sociedades y a las personas, que son los valores de la libertad individual. Entonces, estamos, esa fue la lección de todo esto. Y viéndolo desde esta perspectiva, entonces, bueno, es muy fácil hablar cómo es la Venezuela que queremos y que vamos a construir. Porque entonces ya no es una Venezuela centrada en que el Estado resuelve, el Estado organiza, el Estado es el que da, el Estado es el que manda, el Ojo, Estado es el que... el discurso vende mucho, pero al final nunca ejecutan. Ellos venden y venden y venden, pero no ejecutan lo que dicen, ¿no? Porque ya nosotros sabemos eso.
que si el Estado es el que organiza, se van a, o el que pican y reparten la torta, se van a quedar con la mejor parte, sino con todas, y al Claro. final nos van a estafar a todos. Si lo vemos así, entonces, bueno, todo el Venezuela Tierra de Gracia y toda esta Ujú. propuesta para ese futuro de país tiene ese eje. Es el eje de que vamos a hacer, a sentirnos y a portarnos como gente capaz. Gente Ujú. que en libertad y voluntaria y libremente puede cooperar y construir sin necesidad de un papá que nos dirija, nos controla y nos resuelva la vida, Estado, nosotros lo podemos hacer. Y ¿Dónde juega la educación? ¿Qué juega la educación ahí en bueno, todo eso que me estás diciendo? el papel fundamental es la educación. Mm. Porque y cuando hablamos especialmente de la educación de los niños de los niños y jóvenes, Ujú. dejando más de lado la educación superior, en la educación de niños es donde se crean bueno, los valores de la vida del niño y en especial donde se le da autoestima, donde el niño termina sintiendo después de ese proceso de los primeros años con la familia y en su relación en la comunidad, con otros niños, en la escuela, es que surgen los valores de, mira, yo puedo confiar en los demás, yo Ujú. puedo trabajar y resolver problemas con los demás no son enemigos ni competidores míos, sino que son más bien colaboradores, entre todos podemos, hay Ok. que tolerar las diferencias, aceptar que somos distintos y que eso no está mal. Seguramente al ser distintos somos complementarios. Entonces, esa primera educación es básica, es fundamental para ser gente que tenga agencia, autonomía, que pueda asumir sus derechos y responsabilidades porque están Ujú. atados unos con otros. Entonces, fíjate cómo, de dónde venimos. Tenemos un sistema educativo para niños y jóvenes que lo que tiene por fin es no solamente deformarlos y adoctrinarlos, sino Claro. quebrarlos. El Mm. objetivo es quebrarlos, que los muchachos salgan de allí después de tantos años de estudio y ellos no sepan si son capaces de llevar una vida por sí mismos, más bien que se sienta que necesitan de otro para Claro. poder, o sea, que no están seguros, que no están convencidos de que con su propio esfuerzo, de su propio mérito, porque no saben nada, Claro. porque lo que le han enseñado ha sido cosas inútiles, porque lo que se le han venido enseñando han sido cosas que tienen poco que ver con la posibilidad que vas a tener tú a hacer tu vida a futuro, de ganarte la vida. Entonces, eh, La educación primaria está adoctrinada en Venezuela. Sí hay un totalmente, adoctrinamiento, sí está, ¿no? total y absolutamente. Mm. Es que está hecha para eso. O sea, y cuando te digo adoctrinamiento, vamos a decir, hay un adoctrinamiento evidente, obvio, grotesco, que es que, bueno, ponen afiches, cuadros de personas, culto a las personalidades, etcétera, pero Mm. también está un adoctrinamiento que es peor, que es uno que es eh, continuo, constante, poco a poco, y que va dejando unas ideas profundas en las personas. Hay de ese doble adoctrinamiento. Se busca favorecer a la revolución, el partido, etcétera, por un lado, pero también se busca que los niños, desde pequeños, sean obedientes, que Mm. repitan sin chistar, que no tengan pensamiento crítico, que no piensen, que sean poco curiosos, que sean... no, el sistema lo que busca son niños que repitan Dóciles. una cosa totalmente que está estandarizada, que está hecha con ese objetivo. Mm. Y fíjate, por eso es que la prioridad la ponen que se las efemérides en una historia que cuentan, por lo demás,
sin posibilidad de discutir, porque es un libro de texto que hay que repetir tal cual. Y las evaluaciones son, si el niño repite bien lo que el ministerio con el libro de texto oficial, en el programa oficial único y obligatorio, dice que tienen que saber los niños. Pero Eso es, eso es doctrina cubana, ¿no? Obviamente. Eso... bueno, viene de más atrás, eso viene del imperialismo prusiano, Mm, que para diferenciar y para sacar a Alemania, o sea, para crear esa gran estado, nación de Alemania, mm. ellos crearon bueno, tenían que hacer un ejército, tenían que ser gente obediente que le hiciera caso al Kaiser, y por ahí en 1850, 1860 montaron ya un sistema que es exactamente igual al que tenemos nosotros ahorita. O sea, el Wow. sistema prusiano, y bueno, que terminó siendo muy efectivo desde el punto de vista del Kaiser, Mm, porque ahí tuvo soldados ideales para ir a la guerra. Mira, el sistema está que primero que todos van uniformados. Después que los dividen por años, cada salón está formado por el número como unos 40, que es el ujú. número que tienen los pelotones militares. O sea, o sea, es un sistema que tiene obviamente ese objetivo de crear unas personas, en este caso soldados, o unas personas que sean obedientes o que sean poco críticas. Es el sistema fíjate, de ahí se va a la Rusia imperial y de ahí pasa en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque es que también es un sistema ideal para ser operarios de industrias. Ok. Personas que no piensen mucho, sino que estén todo el día. En la época de la revolución industrial, estamos hablando de finales del siglo XIX, 19. o comienzo ya del XX, ahí es que se implementa el sistema educativo también en los Estados Unidos con este mismo objetivo, pero era para ser obreros, Ok. que no pensaran, que no reclamaran al jefe, que no cuestionaran las órdenes, que tuvieran mucho tiempo sentados frente a la máquina en la que van a operar. Fíjate por eso es que el sistema educativo te tiene a los niños de 6, 7, 8 años sentados todo el día. O Mm, sea, sentados, callados, recibiendo una cantidad de información, cortándole las posibilidades de que ellos mismos por sí descubran, sean curiosos, investiguen. No, no, o sea, entonces ese sistema prusiano que parte de allí, totalmente estatal, centralizado, ok. burocratizado, es el sistema que se vienen aplicando luego en todos los países, y en los países latinoamericanos no hay excepción. Ese Ujú. modelo, con un poquito más o menos diferencia, es el que se aplica como regla en los países latinoamericanos, y entre ellos, bueno, Venezuela es el que tiene el sistema, después de Cuba, más centralizado, más planificado, más dependiente del Estado. Es un sistema donde, fíjate, uno puede ver tres cosas: los tres grandes lugares donde puede haber libertad o control estatal en la educación. El primero es en los contenidos. Ok. ¿Qué es lo que se enseña y por qué se enseña eso a cada niño en cada edad? O sea, ¿qué es lo que se enseña? El Ujú. programa, el currículum, el penso. El otro es el método, porque el método puede ser muy variado, o sea, puede ser el modelo prusiano, si tú quieres hacer una sociedad de todas las personas iguales, pero hay otros métodos. Hay otros métodos educativos. También en escuelas, por ejemplo, se aplica el método Montessori o el Ok. método Waldorf o el método, o sea, hay cientos de métodos que son distintos. Entonces, fíjate, en el Montessori ya no hay más bien un programa preelaborado, sino que cada niño va aprendiendo según sus intereses, Sí. lo que más le gusta. Es un programa, un pensum totalmente libre, porque al final Ujú. los niños van a terminar descubriendo las cosas necesarias para la vida. O sea, y ahora con las nuevas tecnologías, Mm, la posibilidad de modelos educativos. Fíjate, las microescuelas, las microschools en los Estados Unidos tienen ujú. un boom, una explosión de cosas de 2, 3 años para acá.
Leí hace O sea, poco que en Venezuela como que también hay unas microescuelas, ¿no? Que son como clandestinas. están Cuéntame un poco de eso. están en todos lados. En los Ok. países, en los años 2000, un profesor inglés, James Tully, se fue a la India, hizo una investigación y se consiguió con que en los barrios más pobres de la zona, que ya es de las más pobres en la India, en Hyderabad, había cantidad de microescuelas privadas de bajo costo para pobres. Ok. De hecho, él hace una cantidad de investigaciones, comienza a ver ese fenómeno, ve que es un fenómeno al que va muchísima gente, es Mm, decir, familias pobres educándose a sí mismas, pagando por una educación, teniendo las escuelas públicas gratuitas al lado. Y es ok. que la familia él hablaba con la familia y decía, mira, no, yo prefiero pagar porque así yo tengo cómo reclamar, así yo tengo cómo Claro. exigir, porque lo que es gratis, bueno, no funciona, porque es que los niños en las escuelas públicas no están haciendo nada y aquí en esta escuela de bajo costo sí lo están haciendo. La cosa es que eso que ya es una cosa estructural en la India, el profesor Tully lo consiguió después en África. Y en Wow. África él se va para Espontáneo. Ghana, se va, y es algo que es en todos los países en los que se ha investigado Mm. la existencia de este mercado informal educativo, en especial para niños de primaria, existe. Existe en Venezuela. Y en Venezuela existe, claro. Wow, no lo sabía. Nosotros lo investigamos hace ya, en el 2021 hicimos unas investigaciones de campo en Petare. Estamos hablando de 2021, saliendo de la pandemia. Petare, tú sabes que es Petare, ese es el barrio más grande, populoso, es el barrio más violento, peligroso de Latinoamérica. No hay ningún otro barrio en Latinoamérica, barriada pobre, más grande que ese. En Petare nosotros nos conseguimos con que el 39% de los niños estaban acudiendo a estos centros de educación alternativa al margen del Estado. Centro de desarrollo pedagógico, tareas dirigidas. Las familias venezolanas dedican una cantidad enorme de sus ingresos, las pobres incluso, las más pobres, en educación para sus hijos. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque obviamente que se sigue pensando que a través de la educación está el motor para la superación, para el crecimiento, para la felicidad de las personas, para la autorrealización como tal. Entonces, es un fenómeno que está ocurriendo en todas partes. Me refería al método. Las nuevas tecnologías han ayudado muchísimo, además a que ese método, bueno, ahorita cuántas formas no hay de aprender matemáticas u cualquier otro tema a través de las nuevas tecnologías. Vean lo que es Síntesis School. Y ahí ya tienes un tutor de matemática con inteligencia artificial que cuesta $30 al mes y tienes a tu hijo con un tutor de matemática que aprende jugando. Es decir, libertad, decía, retomar, en el contenido, libertad en los medios de educación. Hay algunos para los que es más fácil leer y entender leyendo, y otro es viendo videos, y otro es, bueno, con juegos, otro es interactuando con otros, o sea, porque cada quien es diferente. Y hay otro aspecto donde también puede haber libertad en materia educativa, que es quién es el proveedor del servicio. Si tiene que ser solamente unos proveedores estatales o si también puede ser proveedores privados. Es un tercer aspecto de lo de libertad. Y lo que se busca, lo que pretendemos, es cambiar el modelo actual. ¿Cómo es el modelo actual? Fíjate, hay tres ámbitos donde puede haber libertad, recapitulando. En los contenidos, Ok. en los modelos de educativos y en el proveedor del servicio educativo. Al día de hoy, en el sistema actual, en Venezuela, el contenido lo fija absolutamente, de la manera más detallada, desde el comienzo hasta el final, el Ministerio de Educación, de manera planificada, centralizada, y bueno, obviamente que sabemos hacia dónde tiende esa centralización, que es hacia, bueno, la utilización de esos contenidos con los fines
partidistas con los fines del Claro. grupo que controla, adoctrinamiento como tal. Y Ahora, en como los te países decía, desarrollados no pasa eso también. O sea, los no, países... no, no, no en todos. Ok, Y en los que pasa, está dejando de pasar porque hay un movimiento abierto que ok, busca mayor libertad educativa. ok. De hecho, entonces, fíjate, con los contenidos lo que está pasando en el mundo es más bien que en vez de que sea el ministerio el que fija los contenidos, se buscan diferentes alternativas para que ese contenido esté libre. Entonces, en muchos países se deja, por ejemplo, que las escuelas sean los que fijen los contenidos, incluso para cada alumno, porque cada alumno tiene sus propias intereses, habilidades, capacidades, cosas que les gusta y cosas que no. Pero ¿y tú como gobierno no tienes que poner unos mínimos? Mira, la gente tiene que saber sumar, dividir, Una, multiplicar, saber de una historia un cosa, poquito, ¿no? una cosa es poner unos mínimos Ok. y otra cosa es poner un máximo total, todo absoluto. Ah, ok, ok. ¿Ok? Vale, Entonces vale, ahí vale. tienes un ámbito enorme. O sea, fíjate, los mínimos por lo demás tampoco es porque, o sea, ¿qué es lo que quiere uno de un hijo? Que, bueno, primero que aprenda, obviamente, a leer y a Claro, comprender lo que lee, que aprenda a calcular, a tener pensamientos abstractos. O sea, más o menos todos queremos lo mismo, que sea bueno relacionándose con los demás, claro. que intentan los valores de trabajar en equipo, de cooperar, de ser parte de un grupo Ujú, donde él pueda añadir valor, donde él quiera que, bueno, que tenga pensamiento crítico, que sea curioso. Esas son las cosas que uno quiere. Entonces, el poner unos mínimos, bueno, más o menos sería eso. ok. Sería lo que todo el mundo más o menos quiere, y los que todo experto en educación te dirá, mira, un niño debería ser capaz de entender, de ver estas cosas y de tener además estas actitudes y estas vocaciones y estas... Entonces, por ese lado es el contenido. Como es ahorita, es totalmente estatizado, que se Ujú, usa con fines de adoctrinamiento y de quebrar claro. la autonomía de los niños, por un lado, y por el otro lado, es abrir para que esos contenidos puedan ser, bueno, variados y que se puedan adaptar a cada niño. Eso es lo que está pasando en todo el mundo, de una manera que se ve realmente impresionante, un movimiento en ese sentido. Porque además los resultados se demuestran, los estudios muestran que mientras hay más apertura ahí no es mejor, porque un sistema que eduque igual a todos, como si Ujú, todos fuéramos iguales, es un sistema que está, bueno, propenso obviamente a fracasar. El otro aspecto del modelo, bueno, también. Allí tenemos un modelo predeterminado, que es el modelo, te decía, prusiano, que ujú, por más que se haya intentado o disfrazar los cambios, sigue siendo iguales, formar a ciudadanos iguales. ujú, No es un modelo que... Fíjate que en muchos países lo que se está buscando es que las escuelas tengan libertad de ujú, aplicar diferentes modelos para cada niño. Entonces, es lo que, o que las, en especial, que las familias tengan la libertad de escoger diferentes modelos y con diferentes contenidos, ok. que pueda estar en oferta para, bueno, llevar a su hijo, inscribir a su hijo en la que piense que es el mejor para él. Y que además eso es fácil de saber cuando uno acertó en el colegio o en el espacio de aprendizaje del niño, porque el niño va a estar feliz. Entonces, Ujú, es que haya esa y competencia entre los diferentes modelos para ver, bueno, que la gente, que las familias decida. No es un modelo impuesto igual para todos, sino que haya muchos modelos para que pueda competir. Entonces, eso es otra de las cosas que se quiere lograr. ok. Y el último punto es quién es el proveedor. Si los tienen que ser escuelas públicas del Estado, o si puede haber ahí amplitud. Ujú, Entonces, fíjate, ahí tenemos un tema. Si bien en Venezuela se acepta que hay escuelas privadas, bueno, las escuelas privadas, te lo digo ahorita ya como abogado experto en derecho público, ujú, la educación en Venezuela es un monopolio y las escuelas privadas en Venezuela no son libres, sino son
concesionarios del Estado en materia de educación. Ok. Nadie puede crear una escuela privada. Tienes que tener un permiso que para cumplir, para que te lo den, tienes que cumplir una cantidad de requisitos y condiciones y exigencias que no imaginas, que por sobre lo demás es costosísimo. Mm, El Estado tiene que autorizarte y no solamente te autoriza, sino que te dice tienes que actuar así, tienes que dar este programa obligatorio, tienes que dar este sistema de evaluación, te dice hasta cuáles son los días que vas a tener clases y los días que no. O ok. sea, como en escuela privada eres bien poco libre, pero Ok. además de eso te dice, bueno, y yo te voy a fiscalizar y voy a estar seguro de que tú estés cumpliendo con toda la normativa que es extensísima, totalmente eh, controladora, que establece el ministerio, que establece el gobierno. Entonces, ¿son escuelas privadas? Bueno, sí, son escuelas de administración privada, pero no pueden tener fines de lucro, no pueden hacer cosas distintas, cualquier cosa que... O sea, están tan limitadas que eso no se puede hablar de que realmente allí hay un mercado o hay una alternativa. Es como que te dijeran, decía un profesor argentino, que no, tú te puedes vestir como tú quieras, pero tiene que ser gris. Eh, 1984. Exacto. Entonces, no hay esa variedad. Entonces, fíjate, cuando tú ves el programa de Tierra de Gracia, la propuesta educativa, bueno, si lo vemos desde esa perspectiva, o sea, por ejemplo, lo que se busca es que los niños desarrollen pensamiento crítico y autonomía, agencia. Que los Ok. niños puedan, en ese sentido, no estar, que no sean niños obedientes, que no Ok. sean niños que repitan, que sean juzgados por amoldarse y seguir los parámetros de los lineamientos. Que haya la verdadera capacidad de las familias de elegir el tipo de educación para sus hijos, porque hay muchos tipos de educación. De hecho, hay educación en casa, Sí. que cada vez, por lo demás, en muchos países, en los Estados Unidos uno de ellos, es Más común. más común, más popular, imagínate, está por encima del 10, 12%. Mm, Y uno de los ejes entonces de las propuestas para permitir esa libertad, mayor libertad de la familia, de elegir entre diferentes opciones públicas, privadas, con diferentes métodos, con diferentes contenidos, entonces viene el tema de los vouchers o cheques escolares, ok. que es una de las ideas fundamentales de la propuesta de Venezuela Tierra de Gracia, porque con estos vouchers se puede garantizar que todas las familias puedan efectivamente elegir. El voucher, lo que... Cómo funciona el voucher? Porque entonces salen estos tipos y dicen que no, que están privatizando la educación, etcétera. Entonces ahora va a ser costosísima. Explícame para una persona de a pie cómo funciona el voucher Mira, o el sistema de voucher. sí, hay infinidad de modalidades de sistemas de voucher, Ok. o de becas, o de cheques escolares, o descuentas para estudios, o sea, hay infinidad. De hecho, un buen laboratorio es lo que está pasando justamente en los Estados Unidos, Ok. porque como la educación es estatal y no federal, Ujú. cada uno de los estados tiene su propio sistema y ahí se están viendo que muchos estados han abierto el tema educativo en que básicamente consiste en implementar vouchers escolares universales, donde Ok. cualquier niño en edad escolar puede decidir, cualquier familia puede decidir cobrar ese voucher y llevar a su hijo al lugar donde piense que mejor y por sus condiciones, que mejor el niño va a estar. Pero Entonces, imagínate en Petare. Ahí en Petare, ¿cómo funciona operativamente o cómo funcionaría ese sistema de voucher? Hay una señora y dice, yo tengo 2 hijos, dame los reales y voy y me los rumbeo.
o no, o dice, no, no, bueno, No, yo, no, bueno, obviamente que una de las cosas que habría que establecer es obvio, es un mecanismo de control o cómo asegurarse que ahí todos los incentivos se puedan alinear. Entonces, no es te doy un dinero para que tú hagas con él lo que quieras, sino ok, es ahí hay una serie de proveedores, se buscará la forma de tener la garantía de que ese dinero se destine a la educación, que es una cosa muy amplia, pero a la educación de los niños. Entonces, no es, a mí no me preocupa tanto el tema de cómo implementarlo, porque al final hay ujú, muchas experiencias que están en prácticas en muchos lugares y que además están compitiendo. Ahorita hay un gran laboratorio donde en cuestión de poco tiempo sabremos cuál modelo funciona mejor que otro, porque bueno, obviamente va a arrojar mejores resultados. O sea, es algo que los vouchers justamente están compitiendo ahorita entre ellos, la forma de ok, diseñarlo, de organizarlo. Por ejemplo, en Chile se hizo una experiencia interesantísima con los vouchers de la década de los 80 y mejoró la educación de Chile. En los primeros años fue una cosa increíble. De hecho, por eso que Chile no está tan mal en educación como otros países latinoamericanos, que el sistema no es perfecto, no es perfecto, y ya los chilenos, los estudios chilenos han detectado en dónde está justamente los los problemas. problemas que impidieron que pudiese rendir todavía más de lo que ha rendido. Ok, Pero bueno, es un sistema que tiene un problema para los que gobiernan, que les quita el poder de decidir para todos los niños de manera obligatoria. O sea, allí es donde está, ese es el problema que crea los vouchers. Porque de lo contrario, ya hay, más bien son soluciones que podrán ser algunas mejores, otras óptimas, otras, pero son soluciones a ese gran problema, que es que no haya un solo persona, un solo ente, un solo encargado de la educación igual para todos, que es como funciona el sistema actual. Es un sistema de una educación malísima, donde te enseñan cosas que son innecesarias, que más bien son dañinas, que es un sistema carísimo, que es un sistema que además los propios alumnos ven como las maestras, bueno, son maltratadas porque ni salario le dan. Es un sistema impuesto obviamente por la fuerza, coactivo, con lo que, bueno, el sistema de voucher es una forma de que la familia puede decidir, mira, yo quiero que mi proveedor siga siendo el Estado, ah, bueno, magnífico, pero si tú quieres que tu proveedor sea otro, entonces el dinero de todos, porque la educación es un bien público y así se acepta, bueno, vamos entonces a financiar a todos, en especial a los que menos pueden. Que ya sabemos que en Venezuela las familias venezolanas están invirtiendo una quinta parte de sus ingresos en la educación de sus hijos. O sea, el 22% de los ingresos se gasta en educación. Entonces, es la manera de apoyar, es la manera bueno, de permitir esa libertad de elección de la familia, porque el modelo supone un cambio total en quién es el objetivo, sobre quién se pone el foco. Ya no es el Estado docente, sino es la familia la que decide la educación de sus hijos y para eso, bueno, tiene que tener libertad de decidir, tiene que haber muchas opciones y los vouchers vienen a complementar ese sistema ofreciéndole, bueno, las facilidades económicas para que todas las familias puedan decidir la educación para sus hijos. ¿cuántos estudiantes hay en Venezuela que se beneficiarían de este sistema? O sea, ¿cuántos hay primaria, básica y secundaria? Son unos 7 millones de niños en educación 7 primaria millones. y básica. Ok, Lo podría, posiblemente hay más. Hay números que hablan de que puede haber alrededor de 1.600.000 niños que no están inscritos, que no están asistiendo a las escuelas. Uno de los grandes
problema en Venezuela es la opacidad en los datos, no hay datos, así Sí. que Yo creo que es estratégico. O sea, yo creo que sí, lo claro, hacen sin a duda, propósito, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, imagínate, ni siquiera los datos del Banco Central, sí, que es sí, más sí, sí. estratégico que eso. Entonces, pero más o menos se puede calcular que son alrededor de unos 8 millones de niños en edad escolar. Okay. Mira, en donde se han implementado los vouchers se ha dado cuenta que es más barato que el gobierno poniendo a funcionar las escuelas. Sí. O sea, el dinero que se invierte es la misma cantidad de dinero en voucher y deja que las ofertas educativas sean variadas, privadas, diversas, o que el gobierno monte todo el sistema educativo, lo mantenga, sea Mm, el proveedor, el que tenga las escuelas, le paga a los maestros, el que contrate los seguros y el que compre los útiles. Bueno, cuando tú ves los dos gastos, siempre es más barato el voucher que el manejo directo público mm, de los recursos. Y es que, bueno, obviamente la burocracia es costosa, la administración es ineficiente, los que están allí no se están jugando a la piel, porque no es lo mismo ser un ministro o un director que te pusieron allí, si mira, si tú lo haces mal y pierdes, no importa. En cambio, si alguien crea su propia empresa o crea su propia escuela, en este caso, bueno, y mira, si te va mal, vas a perder no solo lo que invertiste. Entonces, jugarse la piel es algo que no pasa en la burocracia, que no le pasa a los políticos, que no pasa con los gobiernos, y claro. por eso que malgasta tanto y son tan ineficientes. ¿Y ustedes tienen como equipo asesor, tienen levantado cuántas escuelas hay, dónde están los profesores? ¿Qué nivel de detalle tienen ustedes de levantamiento de información para hacer todo este diagnóstico y todo eso? ¿Eso está muy adelantado? ¿Eso está comenzando? ¿Eso está, cómo va eso? Eso está bastante, bastante adelantado. Okay. A pesar de, bueno, ya el problema estructural de la falta de información pública y de acceso a la información pública. Mm, Pero sí, eso está bastante adaptado. Yo lo que creo allí es que, mira, es importante ver lo que hay y hacer el análisis de la situación actual. Pero lo realmente importante es que se busque la forma de abrir el juego para que esos números que ya de inicio sabemos que son muy malos y mm, esas condiciones que son, bueno, espantosas, no solamente uno sabe cuánto gana un maestro en Venezuela, es menos de 4 o 5 dólares y increíble. cada vez menos. O sea, las condiciones de las escuelas o de los establecimientos o la enorme burocracia y ni se diga de lo que se enseña en las escuelas, que es algo verdaderamente grotesco. Entonces, el, 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 el número de ahora es prácticamente irrelevante frente a una apertura que nos produzca unos números totalmente distintos ya en muy poco tiempo. Okay. Entonces, sí, en el programa se han hecho muchos esfuerzos para identificar qué hacer de manera inmediata. Estamos en una situación además de crisis humanitaria, Mm, de pobreza de alrededor extrema, claro. y pobreza alrededor del 86% de la población venezolana. O sea, hay un problema de alimentación, hay un problema de vacunas, hay un Mm, problema obviamente de educación, de vestido, de higiene. O sea okay. que en el contexto que está la población venezolana, obviamente que la educación, hemos intentado que no agarrar, o sea, no montarnos sobre el sistema educativo para resolver todas esas carencias crónicas de la educación de la sociedad venezolana. Porque bueno, tú podrías decir, bueno, mira, un plan de vacunación lo voy a hacer a través de la escuela y un plan de alimentación lo voy a hacer a través de la escuela. Mm. Y eventualmente es indispensable actuar de manera urgente. Es que te pones a ver, es relativamente fácil. Tú cuando tienes un chamo en una escuela,
Tú puedes llegarle a su familia, puedes hacer una cantidad de cosas, puedes mejorarle o sea, puedes mejorarle su alimentación, puedes mejorarle eso, el tema sanitario. Hay una cantidad de cosas que es muy fácil una vez que tú tienes a los chamos ya metidos en los colegios, ¿no? O en las escuelas, ¿no? Este, sí, claro, y de hecho por eso es que normalmente se hace así. Mm, Y se hace así con los costos y los problemas que eso ocasiona, que es que, bueno, al final entonces alrededor de esa escuela se lleva buena parte de la vida, no solamente de la familia, sustituyéndola incluso, sino también de la comunidad y bueno, fíjate, un control político de la escuela, como ha ocurrido en Venezuela ahorita, ya tienes el control de la sociedad total. claro. O sea, si yo te digo que hay que aprovechar ese mecanismo de control, pero lo que ahora sí lo vamos a hacer bien, no para el mal, sino para el bien, Mm, es bueno. A lo mejor yo lo hago, pero eso no es estable en el tiempo. Lo más seguro es que dentro de una, dos, tres gobiernos o dos o tres generaciones que se olvidan del valor de la libertad, claro. porque se pierde con las generaciones, se pierden esas ideas, estás dejando toda la estructura para que pueda volver a venir un sistema que acabe con la libertad y que sea autoritario. Entonces, abrir la educación y poner la decisión en la familia es el gran eje del modelo, de este sistema, de esta propuesta. Que la mamá tenga el poder de decisión. Porque al Que la, final creo que seguimos siendo una sociedad completamente matriarcal, ¿no? O sea, las mamás son las que deciden, manda para el colegio y anda a hacer tú la vaina y anda a buscarla a hacer la tarea, etcétera, ¿no? totalmente, O estoy equivocado. totalmente, eso lo sabemos todo. Mira, sí, la idea es que la mamá no solamente sea la que esté pendiente de que vamos para el colegio y el Estado se encarga de educarte, Mm, sino que la mamá y la familia en completo, y ahí, mira, las abuelitas, los abuelitos juegan un papel importante, yo tengo varias historias. ok. Eh, Ellos no es que te llevo para el colegio y que el Estado se encargue, yo no sé ni qué te dan, ni qué te enseñan, ni si eso te va a servir, sino que además se involucren, que asuman la responsabilidad de la libertad. O sea, tú Claro. eliges, bueno, ahí está la información, vas a tener los medios, vas a tener las opciones, elige lo mejor para tus hijos. Y eso que me estabas contando de las microescuelas en Venezuela, que eso está funcionando, eso me parece impresionante, ¿no? O sea, las mismas comunidades, las mismas mamás están diciendo, mira, la educación que le están dando a mis chamos en el colegio es una basura, yo les voy a complementar en las tardes. Eso está Sí, pasando. está pasando por toda Venezuela. Wow. Está pasando por toda Venezuela y es una respuesta natural de las comunidades Ok. frente a la situación educativa del país. Ya te decía, está pasando en muchos otros países, en ¿Y quién países lleva eso? pobres ¿En y Venezuela también quién en lleva países eso? ricos. Nadie, eso es lo más increíble. Esos son órdenes espontáneos. Wow. Esos son un brote espontáneo que, claro, cuando uno como investigador viene desde arriba y lo analiza y lo estudia, uno fija cuáles son los patrones y uno dice, ah, mira, es lo que está ocurriendo. Y lo Pero financian los mismos usuarios. lo financian, claro, son soluciones que da la misma gente, el O mismo sea, mercado, no es el mercado ONG que de la están gente. entrando de afuera ni nada. Eso es No las son mismas grupos comunidades. organizados en todas las comunidades. Te vas a conseguir que una maestra que seguramente fue expulsada del sistema educativo por las razones que Por sueldo. sabemos y además, bueno, por el sueldo, que una maestra que está en su casa le llegan las vecinas y le dicen, maestra, enséñeme, hijo, que está en quinto grado y no sabe leer. Ok. Y entonces esas maestras, las que tienen vocación, que son profesionales, lo que han dicho es, mira, ok, yo voy a hacerlo. Algunas han abiertamente, bueno, asumido el reto, emprendido y creado los mejores espacios para que Qué increíble. los niños aprendan, pero además de hecho ellas han dicho, yo voy a darle educación de verdad a estos niños.
Y entonces les enseña lo que verdaderamente es importante. O sea, los niños están aprendiendo ahí. Ahí es que aprenden a leer, ahí es que aprenden a comprender, ahí es que a través del juego es que van aprendiendo además a hacer cálculo, a lo que yo he estado investigando Mm. en Venezuela y que es totalmente, va de acuerdo, confirma, se ve en otros lugares, es que esa educación individualizada es 1000 veces mejor que la Mm. educación masificada que dan las escuelas públicas como veníamos entendiéndola hasta ahora. O sea que hay sin duda un proceso de transformación a nivel global de la educación y ha ocurrido de forma espontánea. De hecho, la investigación que yo hice en el 2021 en Petare, que te estaba, bueno, con un equipo, obviamente que no la hice yo, le hizo un equipo más que yo, Ujú. se llama Está surgiendo un orden, está apareciendo un orden espontáneo educativo en Venezuela, haciendo una pregunta. ¿Eso está publicado? ¿Ese estudio existe o no? ¿O siempre es una cosa privada? No, no, pues puedes buscarlo en internet, Ok. lo puedes No, lo voy a conseguir. buscar para ponerlo después el link y eso para que la gente lo Eh, lea. y los patrones que se han visto en Petare, en Ujú. esas casas, centros de reforzamiento, casas de tareas dirigidas, espacios pedagógicos, también los hemos encontrado en otras ciudades, en otros lugares, Ahora, los totalmente. chamos no es que abandonan el sistema educativo del régimen, sino que van al régimen y además entonces se complementan y de verdad aprenden en las tardes, digamos. No lo abandonan porque no pueden, porque las leyes lo impiden. Ok. Este, porque en la medida que esté escolarizado, bueno, tienen allí acceso a una cantidad de cosas que da el gobierno, también como forma de Sí, sí. control. Ok. Pero donde verdaderamente disfrutan, aprenden y están formándose es en estos centros alternativos, en estos centros que yo no diría que son complementarios, porque más bien la escuela termina siendo hasta un problema. Mm. La escuela le quita tiempo y le pone a hacer una cantidad de cosas a los niños que podrían utilizarlo en su verdadero aprendizaje. Ya. Entonces, una de las ideas es que en un ámbito de libertad, en un ámbito donde la educación no sea ese monopolio férreo, estatal y obligatorio, que donde lo decide todo el Estado, bueno, de paso a que todas estas alternativas y las que puedan surgir, todas las inversiones que pueda haber, todos los proyectos educativos que alguien pueda estar decidido, motivado a emprender, bueno, tengan cabida y que sean las familias las que digan, ok, esto está bueno, aquí mi hijo está aprendiendo muchísimo, que el vecino cuando vea, la mamá que vea que el vecinito está hablando dos idiomas y que está utilizando tales herramientas Claro, dice, tecnológicas, se pregunta, yo ¿y quiero que dónde mi está chamo tu vaya hijo? para allá, exacto. Yo quiero que vaya para allá. Y así es como entre esas diferentes opciones, bueno, y esa competencia cada vez va viendo beneficiado, que es el consumidor, en este caso el estudiante. ¿Cuánto cuesta esto? O sea, obviamente es muy interesante, pero siempre digo, y bueno, y le recuerdo a la gente, pero estamos quebrados. O sea, ¿cómo se va a financiar esto? Y ayer hablaba con una colega tuya que creo que también, bueno, que está asesorando en el tema de educación, que es Emiliana Vega, y también me dijo, bueno, me imagino que tendremos que meter a la empresa privada, tendremos que, y el mismo gobierno también en unas otras condiciones debería mejorar. Pero ¿cuánto cuesta, digamos, este sistema? ¿Ustedes lo han más o menos cuantificado? Mira, es súper barato, es viable, Ok. porque Es no, posible. es posible. De hecho, como te digo, ya en su semilla, en su inicio, está ocurriendo Ok. en una circunstancia de tanta pobreza y de hostilidad. O sea, imagínate si más bien fuese en una tierra fácil, fértil y que esté preparada, justamente bañada con la libertad para eso. Es un sistema que va a surgir muy espontáneamente, porque la educación no es tan cara
como la vienen ofreciendo los estados, fíjate. Para ponerte un ejemplo, en España. El sistema español educativo también es bastante centralizado. Más o menos cada estudiante de bachillerato, o sea, de básica, de primaria, Ok. pues le cuesta al gobierno español formarlo y dar el cupo en la escuela como unos 11.000 euros al año. Que sale de bachillerato como 17.000 euros al año. O sea, el sistema en Finlandia también son 17.000 euros por cada niño lo que Ok. invierte el gobierno para tener el cupo en esas escuelas, que son unas escuelas, bueno, uno las ve desde afuera bastante bonitas, pero cuando uno se mete a ver lo que está allí y habla con la gente, todo el mundo está insatisfecho, porque no es lo que, porque bueno, no deja de ser escuela obligatoria. Ok. Entonces, ese monto es, es gigante, pero es porque hay una burocracia Mm, enorme alrededor de la educación. Hay sindicatos que, bueno, que buscan además, obviamente, sus propios intereses. El costo del mantenimiento de todas las instalaciones, bueno, obviamente siempre hay corrupción porque hay gente que está moviendo, administrando dinero que no es suyo, cuáles mm, son los incentivos que hay ahí. Entonces, lo que está claro es que, bueno, tú ves los resultados de matemática de los niños en las escuelas públicas en España o en cualquier otro país serio, mm. en los Estados Unidos, ¿vale? Y vamos a compararlo con la nota la comprensión matemática que están sacando los niños en estas plataformas donde tienen, como te decía, un tutor de matemática individualizado. Claro. Entonces tú dices, bueno, mira, y el tutor de matemática individualizado cuesta en definitiva $20 al mes. Ok. O sea, es barato porque al estar abierto a la inversión, la educación, bueno, los emprendedores irán buscando la manera de prestar el mejor servicio a el menor de los costos. Entonces, Mm, al final no es tanta cuánta inversión tiene que hacer el Estado, sino es la propia comunidad, la propia sociedad, la propia gente, bueno, que está resolviendo el problema de educación de los demás. Es que estamos en una transformación global en esta materia. sí. Y lo que necesitamos es soltar las amarras, la libertad, para que eso también entre en Venezuela y obviamente que va a tener el efecto, ese efecto milagroso de el que te hablaba, que ocurre cada vez que, bueno, que se encierran las políticas e impide que haya esa capacidad creativa y esa capacidad creadora de las personas. Cuando hablabas que el 20% de los venezolanos o las familias gastan en educación, ¿cómo lo gastan? ¿En esto que tú me estás diciendo que son las tareas dirigidas en las tardes o simplemente lo gastan en inclusive hasta el mismo sistema público del gobierno? Hasta en el mismo, esa encuesta, hasta donde entiendo, la pregunta que Mm, se le hizo a las personas cuánto gasta en educación. Y bueno, fíjate, el sistema dice que es gratuito y el es público es gratuito. gratuito, pero tienes que comprar uniformes, Ah, zapatos, útiles y además tienes que terminar colaborando mm, en la mayoría de los casos con diferentes bienes para que eso medio funcione, para que abra, no para que funcione, porque cuando funciona es para adoctrinar, para... Entonces, lo que hay es una convicción de que hay que invertir en educación, de las ok. familias, Sí. de la familia. Y se calcula que es alrededor del 22-25% lo que las familias dicen que ya están gastando en educación. Wow, interesante. ¿Tú crees que se cambia el gobierno y de una vez se implementa este sistema de vouchers o cómo crees tú que va a ser esa transición? ¿Cómo lo ves? ¿Es inmediato? ¿Cómo lo ves? Es una de las cosas que hemos discutido muchísimo y que tampoco hay una claridad. Pero fíjate cómo suele hacerse eh, eh, en políticas públicas. O sea, si tú agarras y tienes un país con 22 estados y 30 millones de personas,
y aplicas una política para todos, ahí tienes el riesgo enorme de que si no te sale bien, las Desastre. consecuencias van a ser Mm, horribles, van a ser espeluznantes. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ir ensayando. ok. Ahí, ahí está claro de qué es lo que se puede hacer y en especial qué es lo que no se puede o debe hacer. Y lo que se puede hacer es ensayando. Entonces, un sistema educativo que se vaya formando poco a poco, paulatinamente, que vaya creciendo de abajo hacia arriba, con apoyo del Estado, pero no un Estado diseñándolo y imponiéndolo y Sino apoyando. mundo, sino, bueno, entonces, fíjate, cada uno de los estados, o incluso cada municipio puede, bueno, establecer un sistema distinto, tanto de los vouchers, en uno se puede poner voucher y en otros no, en uno se puede poner voucher que sean universales y en otros solamente voucher que sean para los más necesitados. O sea, tú puedes establecer diferentes sistemas y eso son políticas que se implementan y que van evaluándose, que van viendo. El hecho de que las familias puedan elegir ya es un indicador de cuál modelo es más exitoso, con lo que tú al ir vigilando la calidad de la educación, lo que los niños van aprendiendo con diferentes métodos, exámenes anuales, exámenes libres existen. Con eso ya tú también vas viendo y vas teniendo, bueno, los indicadores y así es como vas construyendo el modelo. Entonces, ¿de cuánto sería el voucher? ¿Cómo sería? ¿Quién se le va a dar? ¿Cómo se le va a dar? La idea principal es que no haya nadie, absolutamente nadie, que no tenga acceso a la educación que elija, a la educación de calidad que elija entre las diferentes opciones. Por eso, esa es la idea del voucher, la idea de es una subvención a la demanda, no un subsidio a la oferta, que es lo que está haciendo el gobierno ahora, eso en términos de economía. Ahora, una de las cosas más interesantes que a mí me parece es lo de los microcolegios, esto, los microescuelas en la tarde. A mí, Es te lo que juro que me parece increíble. De verdad que no lo... eso es increíble. Y cuando tú ves lo que está pasando ahí, tú dices, wow, es que, mira, en lugares pobres, y es que es como en pobreza extrema, Increíble, es que eso lo que es... está ocurriendo es bellísimo. Entonces van a competir con 90.000 niños. O sea, estos niños de tareas dirigidas, algunos van a competir en estas Olimpiadas. Sí, Wow. ya lo han hecho en el 2023 y en el ¿Y 2024. cómo le fue? Ahora, bueno, mejor que los públicos. Las notas en promedio son mejor que los resultados promedio de las escuelas Wow. públicas. Qué bueno. Incluso en algunos grados, en los primeros 2 o 3 grados, dio al mismo nivel que las escuelas privadas. Todas están muy por debajo, tanto las privadas, o sea, porque ese examen, que es tremendo, ese tema es bueno, ese examen está bien montado por la Fundación Motores por la Paz y la Universidad Metropolitana. Es a nivel internacional, cuáles son las competencias en Ah, matemática, ok. en cálculo, pero también el examen en matemática y en lengua, en capacidad de comprensión lectora. Entonces ellos tienen por edades de los chavos, Ujú. por grado, primero y segundo grado, segundo y tercero, de tercero y cuarto, quinto y sexto. Hacen esos exámenes, bueno, las notas promedio de Venezuela es baja, es casi aprobado, o sea, es como 12/20. Ok. Es la más alta. Eh, y promedio están raspados. Estos niños en las escuelas públicas están raspados tanto en matemáticas como en lengua. Las notas promedio creo que es 0,7 en matemáticas. Y eso es Estos chamos obviamente con unos estándares internacionales, con unos Latinoamérica, estándares etcétera. internacionales. Ujú. Estos chamitos de las tareas dirigidas, en la primera ocasión, salieron por encima de lo que sacan las escuelas públicas. Pero lo que sacan las Increíble. escuelas públicas suena tan malo que salir por encima no es tampoco gran reto, no es gran Claro, éxito. claro. Las casas tareas dirigidas son $5 a la semana. Fíjate que cobran por semana. Ese es un patrón que conseguí en Petare. A veces las familias pueden, como son tan pobres, Claro, pueden meten... llevar a los niños una semana, pero no la otra. Entonces, las clases son 2 horas al día. Ok. Normalmente van 4 días a la semana. Los viernes suelen no tener clases.
2 horas al día, pero y las clases no son, o sea, no es la maestra sola con los niños, sino que son grupos de varias edades. Entonces, los niños, entre ellos, hay además una Son varias los, edades, pero las mismas capacidades. O sea, ¿no? O no. los más grandes ayudan a los más chiquitos, es totalmente espontáneo, es natural, o sea, eso es como se fue dando. Increíble. Y lo que es increíble es que eso que está pasando en Petare, está pasando en Montalbán, y está pasando en Táchira, y está pasando pero también está pasando en Ghana, en Liberia, en todos estos lugares que estudió el profesor Tully, o sea, en donde han investigado sobre esto, y bueno, y échale un vistazo al fenómeno, y ahora sí, en un país con dinero, como que al fenómeno de las microschools, es increíble, allá en Estados Unidos. O sea, es que hay una profesora estadounidense que se llama Kerry McDonald. ¿Ok? Ella está en FEE, que es FEE, que es la Fundación de Estudios Económicos. Y ella, una de las cosas que ha venido haciendo es, bueno, viendo, analizando, incluso tiene un podcast con las microescuelas porque son maestros que se salen del sistema y montan su escuelita y que está permitido en Estados Unidos. Y entonces, ¿quiénes van? Van a las microescuelas, normalmente los chamos que hacen homeschool. ¿Pero es un sistema alternativo o es un sistema complementario? No, termina siendo alternativo, totalmente alternativo Ok. porque los chamos se gradúan ahí. Mm. O sea, porque se gradúan es con un examen, Sí, 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 sí. o sea, con un examen libre. Entonces hacen el examen y ya. Y está creciendo de una manera increíble. O sea, después de la pandemia en especial, el crecimiento ha sido, de hecho, ya hay como 12, 15 estados en Estados Unidos que tienen cheques universales que te permiten Ok. pagar las microescuelas, con lo que, que se están vaciando las escuelas públicas. Sí. De hecho, el gran rollo allá con el sindicato, que ese sindicato Es sí es fuerte. poderoso Ujú. en la escuela, bueno, es que el enemigo que te va a terminar tumbándolas son tan chiquiticos que no pueden pisarlos, son microescuelas. Claro. Son profesores que montaron en su casa o en Básicamente. su escuela chiquitica, y ellos juegan a ser profesores y mira, y tú ves que además con cariño, entonces tú vas allá, te metes en una microescuela de esta y te consigues que hay un rincón que se llama el lecturómetro. Entonces todos los niñitos van poniendo en qué nivel van, según van leyendo, entonces si se leen un libro van poniendo, y después hay otra por allá que entonces tiene, y le enseña a los niños a leer el Quijote. Lo sabroso que estás haciéndolo no siguiendo una orden o como me lo dicen, sino libremente. Entonces, si tú le metes a esas maestras, le metes tecnología, claro, no tienen electricidad, agua ni gas, pero si tú agarras y le metes tecnología, bueno, una de las cosas que estoy haciendo, un experimento, es unas tabletas, o sea, le estamos cargando que puedan funcionar offline, porque no tienen internet, unas tabletas con material educativo, en especial en forma de juegos. Entonces, las maestras le dan a los niñitos 1 hora al día, le dan la tableta Claro. para que los chamos jueguen. Y bueno, vamos a ver cómo salen en este examen de matemáticas donde ya implementamos este tema de las tabletas, porque yo lo que quiero mostrar, y es lo que le dije a Maracolina hace 5 años, como te comenté, hace 6 años cuando le coñé, le dije, deja que yo me encargo del tema de educación, es Perfecto. cómo puede haber un sistema que funcione que sea de abajo hacia arriba. Los liberales, los liberales no liberales en Estados Unidos, sino los Ah, liberales libertarios, clásicos, exacto. los libertarios. Mm, Nosotros somos de que la cosa es de abajo hacia arriba. sí. Y eso es lo que estamos intentando demostrar, que en esta situación tan hostil de la Venezuela de hoy, con esta pobreza extrema, esas maestras tienen que cocinar con leña. Y cocinar con leña es una parrilla sabroso, pero calentarte el café en la mañana con leña. No, no, O sea, lo que significa, bueno, lo que está pasando allí es una cosa preciosísima. Bueno, Antonio, increíble todo lo que me has contado. Te felicito, de verdad que están haciendo algo interesante. Cuéntame, ¿estamos listos para una transición? ¿Estamos listos para mejorar el sistema educativo venezolano? Mira, yo diría listo y ansioso Ok. y seguros, además.
está claro cuál es el problema, que es que la educación de los niños no puede ser estatal o una sola igual para todos. Está claro que, bueno, toda la degeneración de este sistema que ya ensayamos y que, bueno, dio su primer fruto del Estado docente, pero que ya ha terminado, bueno, en siendo más bien el instrumento de una dictadura bueno, tan horrible y cruenta como la que estamos viviendo, con lo que ya sabemos eso. Sabemos qué dosis de libertad a este sistema educativo para que se rejuvenezca, para que se actualice, para que pueda entrar verdaderamente tecnología, para que los que quieran ensayar, emprender, ofrecer, es desmistificar también esto de la educación. O sea, es algo bastante natural, normal, que los niños tengan un buen ambiente donde aprender y la propia curiosidad de los niños es la que los lleva a crecer así que estamos listos porque sabemos cuál es el ingrediente que va a lograr todo eso. Tenemos cómo afrontar este desastre y cómo comenzar a mejorar desde el primer día. Lo que necesitamos es eso, lograr la libertad para implementar, para implementar todo esto y llevar a Venezuela por un camino totalmente distinto. Te repito, te repito lo que te dije al comienzo. Los venezolanos hemos sufrido muchísimo, pero hemos aprendido una lección, que es confiar en nosotros mismos y que podemos hacerlo y que no necesitamos ayuda ni que nos resuelvan los problemas, nosotros mismos. Ok. Así que tan pronto se dé el momento, lo vamos a probar, lo vamos a demostrar. El milagro venezolano es como va a ser conocido. Yo no tengo duda y por eso es que trabajo todos los días por ese futuro que veo esplendoroso, que veo maravilloso, que veo estupendo, inevitable y que está por llegar. Qué bueno. Buenísimo. Una vez más, gracias. Me encantaría que otro día conversemos más sobre las microescuelas que me parecen increíbles que estén pasando en Venezuela. Y una vez más te agradezco todo este tiempo que me dedicaste. Nada, en Venezuela y en el mundo. Ya tú vas a ver todo lo que viene por delante en ese tema. Dale, chéverísimo. Gracias otra vez. Un abrazo.